vamos a hacer una entrevista con una invitada especial que hemos recibido, pero también queremos invitar a la audiencia que a través de Twitter, con el hashtag InfobaeTV, nos haga llegar también las preguntas para la diputada venezolana María Corina Machado, a quien recibimos en el estudio de Infobae. María Corina, bienvenida. Muchísimas gracias por visitar también Buenos Aires. Gracias a ustedes, Jorge. Bueno, María Corina, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, usted estuvo hoy en el Congreso Nacional. Ayer. Estuvo ayer en el Congreso Nacional. Esta visita a Buenos Aires es con motivo de seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. No, mucho más allá. Vamos a continuar estrechando las relaciones entre los pueblos de América Latina y a través de los parlamentarios, que somos sus representantes, para asegurarnos que las transiciones en nuestros países hacia la democracia realmente ocurren lo antes posible y en un contexto de paz, de respeto a las constituciones y de inclusión de la sociedad. Venezuela hoy en día no solamente se está jugando el futuro de nuestro país y muchas generaciones por venir, yo insisto, hoy en suelo venezolano se está jugando el futuro de la estabilidad y la democracia en América Latina, y la conciencia de esta realidad es muy amplia en nuestros colegas parlamentarios y yo diría que en los pueblos de nuestra región. María Corina, además de la posibilidad de votar hoy en Venezuela, ¿qué otros rastros de democracia están quedando desde el punto de vista del análisis que hace la oposición? La democracia no es votar, es elegir. Y en Venezuela no se respeta el voto del venezolano. Por lo tanto, ni siquiera el acto del sufragio como manifestación de la soberanía popular está vigente en nuestro país. Por eso tenemos un gobierno que es ilegítimo en su origen, ilegal en su desempeño y profundamente incompetente en su capacidad de gobernar. Esto ha llevado a nuestro país a una situación de profunda, grave, crítica inestabilidad en la cual los venezolanos entendemos que prácticamente cualquier cosa puede ocurrir. Tenemos una situación económica de dimensiones gigantescas, sin precedentes, una situación de violencia social y de ausencia de control en el ejercicio de la exclusividad de la violencia por parte del Estado. Y obviamente un tema sistemático de violación de derechos humanos y de atropellos por parte de los órganos del poder público, en un ambiente de una corrupción, una degradación moral enorme. Entonces puedes entender lo crítico del momento que vivimos y de la importancia de que todos los ciudadanos venezolanos y latinoamericanos actuemos con firmeza en estas horas. María Corina, Venezuela tiene tasas de inflación del 30%, la más alta de Latinoamérica. En segundo lugar está Argentina, pero Venezuela es el país donde hay más inflación. El precio del dólar es un delirio entre lo que establece el gobierno y lo que vale en el mercado. No hay medicinas, no hay papel higiénico, no hay alimentos, la gente se mata ya prácticamente por conseguir alimentos. La libertad de prensa está muy golpeada, ya prácticamente no quedan medios opositores. Ahora, aún así, ¿por qué el modelo chavista o castrochavista sigue moviendo la gente que mueve y aún así en las elecciones obtienen los votos que obtienen? En primer lugar, obtienen mucho menos votos de lo que ellos dicen. Y en buena medida es producto de un sistema de opresión, de chantaje y de miedo que ha ido permeando en la sociedad, Jorge. Yo insisto, el 14 de abril fue el aparato del Estado contra el ciudadano. Y no me refiero solamente al tema de los usos de los recursos públicos o lo que ellos incluso con una gran desfachatez han llamado la hegemonía comunicacional. Es el terror amplio, masivo, sobre empleados públicos, contratistas, los miembros de las Fuerzas Armadas, el ciudadano en general. Fíjate que tú estás en tu casa a las 2 de la tarde, el día de la elección, y te tocan la puerta. Señor Jorge, ciudadano, te encuentras un oficial de las Fuerzas Armadas. Usted no ha votado, acompáñeme. En un carro militar que te deposita en la puerta de tu centro de votación, donde te acompaña entonces un funcionario comisario del gobierno, del partido, hasta la mesa, hasta la máquina de votación. Y esto es una sumatoria de eventos que han ido teniendo lugar
Y a pesar de todas estas acciones intimidatorias, violatorias de la libertad, el 14 de abril, en una hazaña histórica, los venezolanos demostramos que somos mayoría. Desde entonces la situación económica se ha agravado en términos mucho mayores a los que incluso tú describes. Yo quiero simplemente hacer referencia a un evento que ocurrió el viernes pasado, a pocos centenares de metros de la Casa Presidencial venezolana, en la principal autopista de Caracas. Un camión que venía cargado de carne chocó contra un puente, no sé si viste la noticia. Sí, la hemos contado. El chofer estaba agonizando y se acercó muchísima gente, no para auxiliar al conductor, sino para saquear la carne del camión. Parte de la carne que sacaban, la depositaban y se la llevaba un carro de policía. Esto yo lo refiero porque de alguna manera te demuestra no solamente el drama económico. Vamos a tener, ya llevamos 46% de inflación acumulada este año, la más alta del mundo, no de América Latina. La destrucción económica, la destrucción de la cohesión social y la ausencia de autoridad. Es decir, estamos frente a un escenario terriblemente peligroso y que el gobierno, para manejarlo, ha optado por la represión. Y una represión cada vez más amplia a los medios y periodistas, a los dirigentes políticos y a los ciudadanos que protestan en las calles. María Corina, hace casi 6 meses de ese 14 de abril que terminó realmente en una elección escandalosa, con un triunfo de Maduro muy cuestionado, luego avalado por varios organismos finalmente, pero ¿cómo está hoy la oposición 6 meses después? Porque permítame decirle que desde fuera, los que seguimos muy de cerca la información de Venezuela, tenemos la sensación que esa oposición tan aguerrida de ese momento, de ese momento histórico que se vivió, hoy parece que estuviera mucho más menguada, como que incluso hay ciertas diferencias internas. ¿Cómo está la oposición? Sobre todo porque falta poco para elecciones municipales. Es correcto, y es una oportunidad única que tenemos que aprovechar en todo su potencial político. Los venezolanos estamos muy claros que el país no aguanta 6 años, ni 3 en esta dirección. Y también estamos muy conscientes que no es un tema de cambio de políticas. Este régimen no lo va a hacer, es contrario a su naturaleza, ni de políticas sociales o económicas. Es más, va mucho más allá que un cambio de gobierno. Venezuela necesita un cambio de modelo. Y esto nos involucra a toda la población, no solamente a la dirigencia política. Ahora bien, estamos enfrentando una neodictadura, Jorge. Un régimen sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder y con vinculaciones muy peligrosas a grupos irregulares, incluso vinculados al crimen organizado, a la mafia internacional. Entonces no es poca cosa. Y además es algo que no solamente nos afecta a los venezolanos, porque esto es un proyecto que ha demostrado una vocación expansionista. Y si no, mira cómo está Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba, bueno, como digo, las influencias que incluso se han sentido aquí en la Argentina. Ahora, frente a esto ha quedado claro que la acción ciudadana pasa por elecciones, pero no basta con las elecciones. El 14 de abril se demostró que somos mayoría y que ganamos elecciones, y que aún así no hubo un cambio de poder. En conclusión, nuestro planteamiento es, esta lucha tiene que ir acompañada de la fuerza ciudadana en la calle exigiendo sus derechos y demostrándole a las instituciones que podrán tener el poder, el control político y las armas en este momento. Pero la fuerza de la gente y la convicción y la energía para hacer realidad el respeto a la soberanía popular expresada el 14 de abril, la tenemos nosotros. Y es una responsabilidad histórica hacerla respetar. María Corina, usted recién hablaba de otros países, ¿no? Y cuando uno recuerda a Hugo Chávez en su mejor momento, por decirlo así, hace unos 10 años, él lanzaba esa movida regional llamada socialismo del siglo XXI, que de alguna manera en los 80 Fidel Castro la había anticipado cuando dijo que el modelo era socialismo con petróleo y Venezuela fue el lugar para implementarlo. Después de todo ese tiempo, después de la muerte de Chávez, ¿queda algo de ese socialismo del siglo XXI? O sea, ¿es un riesgo, es una amenaza todavía para incluso la región de América Latina? No, desde luego.
es una amenaza enorme mencionaba antes, a los efectos de permanecer en el poder. Este sistema ha ido estableciendo vínculos muy peligrosos con la mafia rusa, con los cárteles mexicanos, con la guerrilla colombiana, que han ido penetrando no solamente el territorio venezolano, sino las instituciones venezolanas. Y obviamente esto se ha ido expandiendo a otras zonas de la región. Hay conciencia en América Latina y hay países como Argentina donde uno ve una movilización ciudadana clara en función de la defensa de su institucionalidad y donde además ustedes han preservado instituciones cruciales como el sistema de administración de justicia, el Tribunal Supremo y las mismas Fuerzas Armadas de la penetración de este tipo de visión o modelo ideológico. No es el caso venezolano, donde las instituciones están verdaderamente sometidas. De modo que, si bien estamos frente al cierre de un ciclo, y estamos en ese sentido absolutamente convencidos de que esa fuerza ciudadana va a imponerse, el riesgo en estas horas es enorme, porque quienes están en el poder saben que esa ilegitimidad y esa confrontación interna que ha llegado a niveles sin precedentes entre las mismas facciones del chavismo pueden cometer disparates, cometer locuras, actuar desesperadamente como lo hacen ahora para preservar el poder. Y es por eso que le pedimos, y es uno de los mensajes que traemos a todo el pueblo de Argentina, que nos acompañen muy de cerca en estas horas, porque necesitamos la solidaridad, pero la conciencia y el acompañamiento firme de los demócratas que creen y quieren en una Venezuela muy distinta a la que hoy hay y que en algún momento de dificultad sus voces serán fundamentales para preservar el sistema democrático y preservar la república al final, Jorge. Diputada Machado, la quiero invitar, vamos a introducir a nuestro compañero Adrián Bono, que está monitoreando lo que está pasando en tiempo real en Twitter y las preguntas que la audiencia, mientras nos está viendo en vivo a través de Infobae TV, está haciendo llegar. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? María Corina, un gusto. Bueno, la verdad es que bastante activo el tema en las redes sociales, utilizando el hashtag InfobaeTV, como dijimos hace un rato. Tenemos un par de preguntas que marcamos como para hacerte, María Corina, así que me gustaría saber si estás lista para responder acá un par. Por ejemplo, tenemos esta de Mariana Blacksley. Ella pregunta, ¿crees que la Argentina va camino a seguir el modelo venezolano? ¿Voy yo? Me toca a mí. Es para usted. Creo que en algún momento hubo un riesgo enorme de que eso ocurriera y desde luego era la intención. Siento que de unos meses para acá, yo estuve aquí en abril y me impresiona el cambio en el ambiente y siento el resurgir de una esperanza de cambio más cercana. Sin embargo, la amenaza totalitaria está en Venezuela y en América Latina y no podemos subestimarla. Si algún error cometimos los venezolanos en estos 15 años fue subestimar la naturaleza y el alcance de lo que estaban dispuestos a hacer por preservar el poder y los recursos que Venezuela tiene. Así que es un momento de acción ciudadana y para nosotros nos resulta admirable la forma como los grupos, los gremios, el movimiento del campo, los autoconvocados incluso han hecho en su país y que quizás nos falta parte de esa articulación de algunos sectores en Venezuela. Adrián, otra pregunta. Tenemos una segunda pregunta que es de Emanuel Artuza. Él pregunta, Enrique Capriles, ¿es el líder que Venezuela necesita hoy? Yo creo que Venezuela necesita mucho más que un líder o un mesías o un caudillo. Eso es parte de nuestros aprendizajes. Enrique ha hecho y ha arriesgado enormemente y está trabajando durísimo en estos días, recorriendo todo el país, acompañando a cada uno de los candidatos a alcaldes en los 335 municipios de Venezuela. Ahora, esto es un equipo, esto es una propuesta donde además multigeneracional, porque yo no creo que sea solamente una generación o una nueva liderazgo político. Yo creo que aquí necesitamos de un planteamiento concertado que además no solamente incluya el liderazgo político, sino que hay un liderazgo social, comunicacional, religioso, sindical, económico, que tiene y que tenemos que asumir en conjunto la magnitud del desafío histórico que tenemos por delante. Una encrucijada como la que no habíamos tenido en 200 años de historia republicana.
Adrián, ¿nos queda alguna? Tenemos un par más. Acá tenemos una, por ejemplo, bueno, no pone su nombre, pone PBB. Y pregunta, ¿hasta cuándo va a mantener la oposición venezolana a Capriles como candidato y por qué? Bueno, en este momento no tenemos elecciones, es decir, que no hay candidato. Lo que tenemos es un equipo amplio y creciendo, que tenemos responsabilidades políticas y responsabilidades de dirección. Yo, por ejemplo, en el Parlamento venezolano hay 67 diputados con que tenemos una enorme legitimidad, porque representamos a todos los venezolanos, a todo el pueblo, pero además una enorme responsabilidad, porque en la Asamblea Nacional es el espacio institucional donde se va a dirimir la dirección de este proceso en lo que políticamente se refiere. De modo que allí hemos ido creando iniciativas. Una de ellas es la movida parlamentaria, integrada ya por 22 diputados, que estamos recorriendo juntos el país y abordando temas esenciales, no solamente para la calidad de vida de la gente, como la escasez, la seguridad o la crisis eléctrica, temas asociados a la soberanía nacional, como el territorio, el Esequibo, o la situación de colapso en la operación de nuestra industria petrolera, algo que es mucho más grave y mucho más serio a los efectos de nuestra propia soberanía de lo que a veces entendemos los venezolanos. Bueno, noticia de hoy es que directamente en Venezuela, Petróleos de Venezuela le prohíbe a sus empleados hablar del estado de situación de las plantas y de las refinerías por supuestamente el pésimo estado de mantenimiento. De hecho, estamos abriendo en este momento en Infobae América con esa información sobre la situación de cómo hay orden expresa de que los empleados no pueden decir una palabra de las condiciones precarias con las que están trabajando por estas horas. Bueno, eso como es, eso a confesión de partes. Eso ya lo sabíamos, pero es igual como este gobierno le prohíbe y ahora está sancionando un canal de televisión por un especial acerca de la escasez, o como le prohíben al Correo del Caroní, un periódico de Bolívar, hablar sobre la corrupción y el colapso de las industrias básicas, de aluminio, la ferrominera o el acero. Ahora, malas noticias para ellos, porque los venezolanos hemos cada día más entendido nuestra responsabilidad directa en tanto en cuanto ciudadanos. Tú no tienes una idea. La cantidad de empleados públicos, sí, de la industria petrolera, de la industria petroquímica, del sector eléctrico, que se nos acercan todos los días con información, con mensajes, con un llamado de auxilio, porque los empleados públicos en Venezuela se sienten humillados y sometidos, pero son parte de esta Venezuela que está surgiendo y que vamos a liberar. Así que por más que pretendan controlar y callar, no nos van a doblegar. La última pregunta que le quiero hacer, María Corina, es: hay elecciones municipales y cómo se prepara la oposición. Y sobre todo, si esas elecciones fueran en resultado desfavorables para el gobierno actual, ¿qué cree que podría pasar? Mira, pueden pasar muchas cosas incluso antes de las elecciones, porque el gobierno sabe lo que está pasando. Aquí no hay que hacer encuestas. En Venezuela hay más de 50 protestas diarias, Jorge, es un país en ebullición. Lo que pasa es que el gobierno ha tratado de criminalizarlas e invisibilizarlas. Las protestas tampoco se pueden divulgar por los medios, pero es una realidad, y es una realidad creciente. Es nuestra obligación darle un sentido y una efectividad política a esta inconformidad social y económica. Convertir el 8 de diciembre en un hito de esa fuerza ciudadana que no solamente va a escoger a los mejores hombres y mujeres como sus alcaldes y concejales, sino que entendemos que este es un paso fundamental en la ruta para el cambio del régimen, que es nuestro compromiso, porque Venezuela ya decidió el 14 de abril que quiere un cambio de modelo y nosotros tenemos un mandato de la ciudadanía de hacerlo respetar. Yo confío en nuestra generación, en la responsabilidad histórica y la obligación moral que tenemos los venezolanos de hoy de salvar a nuestro país y con ello, créeme, abrir una nueva etapa de genuina integración, progreso y libertad para toda América Latina. Diputada, usted es ingeniera de profesión. Litigante. Y tiene mucha experiencia en la actividad política de estos años. Una pregunta que llama la atención es: ¿por qué estos movimientos, como fue un poco el chavismo, o como ocurre con mucha gente que mira románticamente el modelo de Fidel Castro, el modelo de Cuba, que dice, no, pero es que Cuba es el modelo a seguir? ¿A qué atribuye que haya
tantos todavía admiradores en América Latina de modelos que hoy son generadores de pobreza realmente? Bueno, porque en el caso venezolano hay mucha plata por detrás y hay muchos intereses por detrás. Y al final, en el nombre de la paz, de la religión y de los pobres, se han cometido las mayores aberraciones en la historia. Y son excusas para poder instaurar modelos de dominación. Aquí ya nadie se engaña. Los latinoamericanos sabemos en qué condiciones viven nuestros hermanos cubanos. Y sabemos todos ya en América Latina, y ha sido parte de nuestro trabajo, la verdadera naturaleza del régimen del llamado socialismo del siglo XXI, que ha sido un régimen farsante y saqueador, pero que también nos ha dado grandes lecciones. Y es que aquellos que nacimos en democracia y que creíamos que la libertad se hereda, aprendimos que la democracia y la libertad no se hereda, se conquista cada día por cada generación. Eso es exactamente lo que estamos haciendo y asegurándonos que esta lección se aprenda a las futuras generaciones para que nunca jamás vuelva a existir un esquema de dolor, de división, de violencia y de humillación como el que hoy está acabando, cerrando, terminando su presencia en Venezuela. La última y muy breve. ¿Usted cree, diputada, que la revolución bolivariana se parece a la década ganada de Argentina? Mira, yo creo que hay componentes distintos, insisto. Yo creo que la presencia y la influencia cubana en la llamada revolución bolivariana, que me perdone Bolívar, no podemos llamarla así, la revolución chavista, es un componente distinto. Creo que la presencia de esos grupos del crimen organizado también. Y sin embargo, creo que hay un elemento común y es la utilización del populismo como un mecanismo de doblegación y dependencia de la sociedad, de destruir esa dimensión de superación y de aspiración del individuo, de esa relación esfuerzo-logro esencial para que una sociedad sea verdaderamente libre. Y por eso los males reales que ahora tenemos la oportunidad de derrotar no son solamente los actuales, el totalitarismo de ahora. Son algunos con los que vinimos cargando durante décadas. El populismo, el centralismo, el rentismo, para crear sociedades verdaderamente amplias, responsables y libres. Por eso es una transformación histórica la que estamos asumiendo. Diputada María Corina Machado, muchísimas gracias por estar en Infobae TV y por su visita también a Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes, Jorge, y gracias por acompañarnos todo este tiempo y sé que seguiremos contando con ustedes en estos momentos cruciales que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final, ya son las 12 del mediodía en Buenos Aires y nos estamos encontrando ya el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana, pero continúen en Infobae TV, que hay mucha más información.